Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga, seamos todos bienvenidos una vez más a este estudio virtual del día miércoles. Si usted está siguiendo esta transmisión ya no en el horario del día miércoles, pues de todas formas sea bienvenido a esta transmisión en diferido. Sea bienvenido. Nuestro objetivo al poder hacer estos estudios bíblicos es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de diferentes medios, específicamente 3 medios. Está YouTube, que es la principal transmisión del día miércoles. Está Sermón Audio, que la grabación queda allí también. Y está la página en Facebook de la Iglesia Reformada Palabra de Vida, que también la grabación queda allí. Por cualquier medio que usted nos esté viendo, sea bienvenido. Me gustaría escuchar de usted, si es la primera vez que se conecta o si lo ha hecho en otras ocasiones, pero no ha tenido la oportunidad de escribirnos, de mandarnos un mensaje y reportar la sintonía, pues sería de mucha ayuda saber que usted está siguiendo estos estudios. En esta noche, como ustedes pudieron ver, tenemos el tema ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? Es un tema que tiene que ver con lo que es la adoración reformada. La adoración reformada es un sistema de gobierno, de doctrina y de enseñanza en la palabra de Dios que busca estar lo más posible identificado y acorde a lo que el Señor ha revelado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Este sistema de gobierno y doctrina y enseñanza pues no es del todo conocido en nuestros países en Latinoamérica y especialmente en el sector donde nosotros estamos, donde el Señor nos ha puesto a predicar el Evangelio, que es el sector de los frailes en Santo Domingo Este. Entonces me gustaría que, en vista de que este es un concepto no tan conocido específicamente en el mundo evangélico y más allá, ¿verdad? Católico, ateo y cualquier otro tipo de creencia no es tan conocido, pues que usted pudiera hacer un canal para que esta doctrina sea conocida. Si ya usted conoce algo de ella, pues sabe que tratamos de aferrarnos lo más posible a lo que la palabra de Dios enseña. No tratamos de añadirle ni de quitarle nada a la palabra de Dios y somos personas muy estudiosas en la palabra. Y lo digo a mucha honra y lo digo porque me siento agradecido del Señor porque me ha permitido formar parte de lo que es este movimiento reformado. Así que sea bienvenido, comparte el estudio y si usted, como dije al principio, nunca nos ha escrito, nos ha dado alguna palabra, pues de usted, como usted identificarse, ¿verdad? Que está haciendo los estudios, pues me gustaría entonces oír de usted. Así que sea bienvenido. Le invito, por favor, a que usted tenga a mano lápiz, papel y Biblia. Lápiz, papel y Biblia, porque vamos a estar hablando de algunos principios y estos principios pues son muy dados a olvidarse. Cualquier cosa que usted solamente oye o ve, según algunos estudiosos, el 90% de lo que recibimos se olvida en cuestión de horas. Por eso es tan necesario entonces tener algo donde tomar notas. Para aquellos que tienen el folleto, los que son parte de la iglesia, pues estamos en la página 53. Página 53 del folleto. Así que búsquelo allí, búsquelo, aproveche y también siga la lectura. Vamos a orar para entrar en materia. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, dándote las gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de nosotros poder de manera virtual aprovechar este tiempo para
aprender más de tu palabra, aprender específicamente de lo que es la adoración y la importancia que reviste, acorde a tu palabra, el que nosotros podamos hacer las cosas conforme a tu divina voluntad. Por esa razón suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo de una manera especial pues esté acompañándonos durante toda esta serie y podamos ser edificados, fortalecidos, animados, y que podamos entonces ser también instrumentos en tus manos para dar a conocer estas verdades a los que nos rodean, Señor, para que así tu reino siga expandiéndose, siga creciendo, tal aquella semilla de mostaza que viene a convertirse en el mayor árbol que es cobija a todo tipo de animales, Señor, como dice esta parábola. Por esa razón nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que nos guíes, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, como les decía, el tema de esta noche es cómo adoramos a Dios. El principio que debemos seguir en cuanto a cómo debemos adorar a Dios en la adoración pública es el Evangelio. El Evangelio representa todo para la vida del creyente. Y allí en el Evangelio nosotros encontramos razones más que suficientes para adorar a Dios. Pero las que yo puedo enumerar brevemente en esta noche son las siguientes. En primer lugar, nosotros adoramos a Dios para su gloria. Para su gloria. Siempre todo lo que se hace en una reunión pública, un culto, debe de hacerse buscando darle la gloria a Dios. Luego de que nosotros pues conocemos cómo darle la gloria a Dios, cómo hacerlo para su gloria, entonces también vamos a ser edificados, vamos a crecer, vamos a ser fortalecidos como cristianos. Y si llega algún amigo que no conoce al Señor, pues ese amigo va a ser evangelizado a través de esa forma en la cual nosotros adoramos. Nosotros necesitamos tener una definición de lo que son el Evangelio como tal. Antes de entrar en detalles de lo que es la adoración, tenemos que conocer el Evangelio. Entonces yo le traje aquí una pequeña definición acerca del Evangelio que también está en los folletos. Los que tienen el folleto pueden encontrarlo allí. Se lo leo tal cual aparece en sus folletos y en esta proyección. El Evangelio son las buenas nuevas de nuestro disfrute final y pleno de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La verdad que este disfrute tenía que ser comprado para los pecadores al costo de la vida de Cristo hace que su gloria brille lo más brillante. Y la verdad que este disfrute es un regalo libre e inmerecido hace que brille aún más brillante. Pero el precio que Jesús pagó por este regalo y la libertad inmerecida del regalo no son el regalo mismo. El regalo es Cristo mismo como la imagen gloriosa de Dios, visto y saboreado con gozo eterno. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son buenas nuevas. Buenas nuevas de que podemos disfrutar plenamente de la gloria de Dios a través de Cristo. Que ese disfrute tuvo que ser comprado para los pecadores a través del costo de la vida de Cristo. Y entonces eso hace que sea aún más brillante o de mayor importancia, porque es un regalo inmerecido para los pecadores. Por naturaleza nos dice la palabra de Dios que somos hijos de ira, que estamos apartados. Y Dios es que en su gracia, y de eso vamos a hablar ahora en un ratito, Dios en su gracia nos ha dado
ese regalo, como dice acá, libre e inmerecido, y nos ha hecho partícipes de ese disfrute. Y como dice acá, no solamente se restringe al disfrute del regalo, sino que el regalo viene a ser, es decir, el regalo no es solamente lo que Cristo hizo, sino que el regalo viene a ser Cristo mismo. Esa es la idea. La imagen gloriosa de Dios, que es visto y saboreado con gozo eterno. Cuando el Señor transforma nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo, entonces ya nosotros comenzamos a ver esas cosas tal cual el Señor lo ha presentado. Entonces, ese regalo es Cristo, que es precisamente esas buenas nuevas de salvación y la persona, la obra de Cristo. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decir que son esa gracia que hemos recibido de parte de Dios, que promete un final glorioso, eterno, promete una vida nueva, promete una gracia de parte de Dios para poder vivir la vida cristiana, y precisamente a personas esa promesa es hecha que no merecen absolutamente nada de parte del Señor. Ese es, en palabras, yo espero que no estén muy complicadas, el Evangelio. Es esa gracia. Gracia es un favor inmerecido, es un regalo que hemos recibido de parte del Señor a través de Cristo y su persona como tal, esa comunión que el Señor nos da, que nos permite tener con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces no hay nada, no hay mérito humano, no hay nada que el hombre haya hecho para merecer este regalo, esta gracia de parte de Dios. Dios lo ha hecho por amor a personas pecadoras. Claro está que cuando Dios nos salva y nos trae a salvación, pues esa persona pecadora, como gesto de agradecimiento por ese favor inmerecido, de esa íntima comunión que tenemos a través de Cristo, esa promesa de vida eterna, esa promesa de vida con propósito aquí en la tierra, luego de haber recibido todo esto, entonces se sobreentiende que ese corazón en agradecimiento, ese corazón que ha sido creado nuevo, pues va a vivir la vida por completo entregada al Señor en agradecimiento. No es que Él se va a trabajar para lograr la salvación, sino que en agradecimiento de lo que Dios ya ha hecho, entonces vive esa vida que le agrada a Él, al Señor. Entonces el Evangelio es esto, son esas buenas noticias. Pero no solamente se queda en buenas noticias. Mira, te tengo buenas noticias. Acéptalo, recíbelo, y ya yo lo recibí, me quedé bien. Qué bueno, buenas noticias, qué bien. No, después que yo he recibido esa buena noticia, entonces, en segundo lugar, el Evangelio es doctrina. ¿Qué significa doctrina? Doctrina significa enseñanza, explicación, clarificación. La doctrina es parte del Evangelio, porque unas buenas noticias no pueden ser solamente declaradas por la boca de un mensajero, de un heraldo, sino que también aquel que la ha escuchado tiene que entenderla con la mente. Entonces, esas buenas noticias tenemos que recibirla y tenemos que entender a qué está haciendo referencia esas buenas noticias. Entonces, hay algunos puntos de doctrina que el Evangelio enseña. El Evangelio enseña. ¿Cuáles son esos? Bueno, en primer lugar, que hay un Dios vivo que creó todas las cosas. Eso es lo primero. La gente debe de entender eso. Debe de entender eso. En segundo lugar,
que este Dios que creó todas las cosas reina soberanamente sobre todas las cosas, que tiene control absoluto de todas las cosas y del ser humano también. En tercer lugar, que su Hijo Jesucristo reina también como el Mesías, ¿verdad? Se sentó a la diestra del Padre, allí está gobernando hasta que ponga, como dice el Salmo, ponga todo bajo sus pies, bajo el estrado de sus pies, hasta que llegue ese momento. En cuarto lugar, este Mesías, Jesucristo, murió por los pecadores. Murió por los pecadores. Este Mesías, en quinto lugar, resucitó. Luego de morir, resucitó al tercer día. Estos pasajes bíblicos que tenemos acá es bueno que ustedes los puedan leer con detenimiento, anotarlos si no tienen el folleto. Y si usted tiene el folleto, por favor, saque un tiempecito, no ahora, sino después del estudio, para leer estos pasajes bíblicos. Y si hay algo que no entiende de esos pasajes bíblicos, algo que no quedó claro, entonces por favor me puede preguntar. Si usted llegó nuevo a esta transmisión, pues también les facilitaremos los medios para que usted pregunte. En sexto lugar, hay efectos y consecuencias de la obra de Cristo en nuestras vidas cristianas. Entonces, esos efectos y esas consecuencias de la obra de Cristo en nuestra vida cristiana, nosotros lo vamos a ver con más detenimiento en los próximos estudios. Hoy nos enfocaremos en dar como una vista panorámica de todo lo que son estas enseñanzas que hemos recibido a través del Evangelio o las buenas nuevas. Ese Evangelio es una, como le digo, es la imagen gloriosa de Cristo, es Cristo que se nos ha dado, es Cristo viviendo de una manera perfecta aquí en la tierra y después muriendo, siendo inocente por los pecados de su pueblo, y a través de esa vida, muerte y resurrección ha provisto salvación para su pueblo, para todos aquellos que creen. Entonces esas buenas nuevas también incluyen todos esos resultados, todo lo que son las bendiciones y las consecuencias que vienen luego de que el Señor nos salva. Entonces por eso nosotros decimos que el Evangelio no es solamente poder de Dios, no es solamente poder de Dios para salvación, sino también es el poder de Dios para que el cristiano viva luego de haber sido salvado. El Evangelio no se restringe a algo que ocurrió en el pasado, sino es algo que yo sigo viviendo como cristiano y en el poder del Espíritu Santo sigo viviéndolo hasta que Él me lleve a su presencia. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar estas buenas nuevas que se conocen como Evangelio a lo que es la adoración pública, porque es el tema que nos ocupa en esta noche y en los próximos miércoles, si Dios quiere. Nosotros debemos de ordenar nuestros cultos según lo que es el Evangelio. Él debe de ser nuestro enfoque en cada parte del culto. Es decir, todo el culto tiene que girar en torno al Evangelio. Debe de ser enseñado, predicado, cantado, hablado el Evangelio. Nosotros debemos de adorar en reverencia, siempre con un enfoque en Cristo, con un entendimiento de ese regalo, esa gracia de Dios que provee las bendiciones para nuestras vidas cristianas. Todo culto debe de estar enfocado en esa obra que el Señor ha hecho. Debe de estar enfocado en el Evangelio. Entonces nosotros no tenemos que insistir en un orden particular o específico para crear la adoración cristiana auténtica. No puedo decirle hay que hacerlo específicamente así, pero lo que yo debo de entender es que si yo he de adorar a Dios correctamente en el poder del Evangelio, en esas buenas nuevas que hemos recibido, entonces tengo algunas pautas que seguir para no desviarme de lo que es el mensaje del Evangelio.
Evangelio significa buenas nuevas, por si usted no lo sabía. Por eso estoy intercalando esos dos términos. Evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas, evangelio. Entonces el evangelio que nosotros estamos preparados a entender y que vemos en el Antiguo Testamento y que observamos en el Nuevo Testamento, siempre va a llevar al creyente a confrontarlo con la grandeza y la bondad de Dios. Porque como le dije, ese es el evangelio, ¿verdad? Esa gracia, ese favor inmerecido, ese Dios que gobierna sobre todas las cosas, ese Dios que es soberano sobre todas las cosas. Ese es el evangelio. Entonces nosotros somos llamados a, en consecuencia, actuar en base a eso que hemos recibido. Entonces, ese evangelio precisamente humilla al creyente para que de manera, pudiéramos decir, natural, o para que, si de manera natural esa adoración incluya un reconocimiento de esa necesidad constante de la misericordia del Señor. Constantemente necesitamos del Señor para poder seguir avanzando. Amén. Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos buscando acá a través de aplicar lo que es el evangelio a la adoración pública. Ahora bien, ¿por qué yo le estoy diciendo todo esto? Precisamente porque cuando el pueblo de Dios recibe la seguridad de su provisión, toda persona que recibe un beneficio y más un corazón transformado, un corazón nuevo, ese corazón nuevo va a responder con acción de gracias y con un deseo tal de complacerle al Señor que van a anhelar totalmente la instrucción de su palabra y esa comunión con su pueblo. Es esa la idea, es esa la clave. Es esa la clave de lo que hace el evangelio en el corazón. No solamente está trayendo un nuevo concepto que un corazón pecador va a recibir a regañadientes, sino que Dios cambia, Dios transforma ese corazón, lo hace nuevo y por lo tanto partícipe y deseoso de esas bendiciones. Entonces aquí nosotros aprendemos otra cosa. En primer lugar, el evangelio siempre glorifica a Dios. Busca darle a Dios la gloria debida a su nombre. En segundo lugar, el evangelio es para nuestra edificación, como vimos hace un ratito también, ¿verdad? Busca darle la gloria a Dios. Nos edifica cuando estamos persiguiendo ese objetivo. Y en tercer lugar, también es eficaz para los incrédulos. Eso hace el evangelio. Vuelvo y lo repito porque es necesario que usted entienda esto. No puede adorar a aquel que no ha recibido el evangelio. No puede adorar a aquel que no se ha convertido. Tiene que primero recibir las buenas nuevas. Tiene que recibir esa gracia de parte de Dios para que entonces la persona busque darle toda la gloria y la honra a Dios, y luego entonces esa misma persona va a ser edificada y fortalecida a través de esas buenas nuevas
que está buscando glorificar a Dios. A través de esas buenas nuevas que ha recibido, que busca glorificar a Dios. Y por último, entonces, también va a llevar a los incrédulos a responder afirmativamente al llamado. Muy bien, entonces quiero presentarle un poquito acerca de lo que es el principio regulativo de la adoración. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de principio regulativo de la adoración? Antes de entrar ¿cómo le diría?, en detalle, yo quiero presentarles dos enunciados tomados de dos documentos históricos que han pasado la prueba del tiempo, que tienen un sólido fundamento bíblico y que son estos documentos a los cuales nosotros nos adherimos como iglesia. Y que si a usted le interesa conocer más de estos documentos, pues con gusto estamos dispuestos a ayudarle con un estudio bíblico. ¿Cuáles son esos dos documentos? Le voy a presentar solamente una sección de cada documento. En primer lugar tenemos lo que es la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21, sección 1. Nos dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo. Preste atención a esta sección. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21, sección 1. El otro documento que está basado en esta confesión también es el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 109. Disculpe por las letras muy pequeñitas, pero quería ponerlo todo completo. Por lo menos se lo voy a leer, y los domingos estamos leyendo varias preguntas de este catecismo, así que también está usted invitado a que pueda llegar los domingos y pueda conocer, y si gusta también pueda quedarse con nosotros y conocer no solamente estos documentos históricos, sino también conocernos como iglesia. Entonces, si también quiere un ejemplar, me lo puede pedir y le podemos compartir un documento en PDF, que estos son documentos que son libres y pueden ser distribuidos con toda libertad, valga la redundancia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el segundo mandamiento? Esa es la pregunta 109 del Catecismo Mayor de Westminster. Y la respuesta nos dice: los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, que no haya sido instituido por Dios. Tolerar una religión falsa, el hacer representación alguna de Dios, ya sea de todas o de algunas de las tres personas, sea interiormente en nuestra inteligencia o en lo exterior por alguna clase de imagen o semejanza de alguna criatura cualquiera, toda adoración de ella o de Dios en ella o por ella, el hacer representaciones de deidades falsas
y toda adoración de ellas, o hacer algún servicio perteneciente a ellas, todas las supersticiones engañosas que corrompen el culto de Dios, ya sea añadiéndole o quitándole, sean inventadas y tomadas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, aun cuando vengan con el título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otro pretexto, la simonía, el sacrilegio, toda negligencia, desprecio, impedimento y oposición al culto y ordenanza que Dios ha establecido. Muy bien. ¿Qué nosotros entonces aprendemos de estos dos enunciados que les he presentado? La Confesión de Fe de Westminster. Todos estos dos enunciados tienen pasajes bíblicos que acompañan a esas afirmaciones que ustedes ven allí. Todos tienen pasajes bíblicos que le dan fortaleza, validez, mejor dicho, ese es el término, le dan validez a los enunciados. Pero ¿qué nosotros aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar, y esto tiene que ver precisamente con lo que es el principio regulativo de la adoración, es que Dios ha establecido una ley, Dios ha establecido una forma en la que Él pide ser adorado. Ese principio regulativo simplemente nos dice a nosotros que lo que sea que nosotros hagamos en la adoración pública, y esto es bueno que usted lo entienda, lo que sea que nosotros hagamos en la adoración pública debe de tener fundamento en la Biblia. Eso es lo que afirma el principio regulativo. Todo lo que yo diga que es culto a Dios debe de tener un fundamento bíblico. En otras palabras, todo lo que las Escrituras no autorizan, oiga bien, todo lo que en las Escrituras no autorizan está prohibido hacer en el culto público. Vuelvo y repito, todo lo que las Escrituras no autorizan está prohibido hacer en el culto público. Hay otras iglesias que lo dicen al revés, pero eso es antibíblico. Eso lo vamos a ver más adelante, quizás no esta noche, pero sí en este estudio de los miércoles. Hay algunas iglesias que dicen lo siguiente: bueno, lo que la Escritura no prohíbe está permitido. Entonces por eso ustedes ven tanto desorden, ustedes ven tantas, en pocas palabras, tantas invenciones, y sin ofender, tantas estupideces en los mal llamados cultos evangélicos. Cuando un acto de adoración se hace sin haber sido instituido por Dios en las Escrituras, ese acto de adoración ha sido hecho por la autoridad del hombre y por lo tanto está usurpando y apropiándose de la autoridad de Cristo en su iglesia. Está ocupando el lugar de Cristo en la iglesia. Entonces la pregunta no es, ¿deben de haber estándares, deben de haber reglas en los cultos? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles estándares o reglas se deben siempre seguir en la adoración pública a Dios? ¿Cuáles estándares o reglas? Y el principio regulativo de la adoración dice precisamente que el Espíritu Santo, hablando en su santa palabra, que es la Biblia, nos da a nosotros la manera aceptable en la cual Dios debería ser adorado. John Knox, que fue un reformador de Escocia,
resumió el principio regulativo de la adoración de la siguiente forma: toda alabanza, honra o servicio inventado por el cerebro del hombre en la religión de Dios sin su explícito mandamiento es idolatría. Toda alabanza, honra, servicio inventado en el cerebro del hombre sin la aprobación de Dios en su palabra, eso es idolatría. Y en nuestros folletos nosotros tenemos una ilustración muy bonita, que es de, por ejemplo, que usted vaya a un restaurante a comer y usted le diga al mesero que después de usted ver el menú, usted quiere pedir unas costillitas a la barbecue, por ejemplo. Y le dice: mire, mesero, yo quiero unas costillitas a la barbecue. Pero supongamos entonces que el mesero, luego de que toma la nota, la orden de su pedido, regresa con su bandeja, y en vez de traer unas costillitas que usted pidió, le trae un pollo. Y usted le dice: pero ven acá, quizá te equivocaste de mesa, yo lo que pedí fue unas costillas. Y el mesero le diga a usted: sí, eso fue lo que usted me pidió, pero yo entendí que para usted le era mejor el que usted se coma este pollo y no comerse las costillitas. Yo entendí que era mejor para usted. ¿Qué usted le diría a ese mesero? ¿Cuál sería su actitud con ese mesero? ¿Usted se comería el pollo porque él entendió que era mejor para usted comer el pollo y no la costilla que usted pidió? El mesero no está allí para determinar si una costilla es saludable o no. El mesero está allí para tomar la orden, llevarla a donde la preparan, que se la preparen conforme a lo que usted pidió y llevarle eso allá. Y luego de que usted se lo coma o lo que sea, ¿verdad? Cobrar y ya. Y si le dio un buen servicio, pues dejarle una propina al mesero. Eso es lo único que tiene que hacer el mesero. El mesero no está ahí para determinar si usted necesita comer otro tipo de alimento. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, una forma correcta, vamos a decir, manteniendo la distancia, es como cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros vamos a darle la adoración que Él pide, como ese señor que se sentó a la mesa a comer lo que Él deseaba comer. Y nosotros venimos a ser como esos meseros que tenemos que brindarle a Él, a Dios, lo que Él ha determinado, lo que Él quiere, la forma en que Él quiere que se le adore. Yo no estoy en la libertad de cambiar la forma de adoración porque yo entiendo que es mejor, o porque yo entiendo que esto quizás va a alcanzar más a los inconversos, o porque yo entiendo que los hermanos se van a sentir mejor por como yo le ofrezco la adoración. Porque, como vimos hace un ratito, el orden en que nosotros somos llamados a adorar a Dios siempre busca esos tres pasos. En primer lugar, glorificar a Dios. Eso es lo primero. Cuando yo lo hago conforme a lo que Dios ha determinado en su palabra, porque el Señor ya ha hablado en su palabra y ha dicho cómo debe de ser Él adorado, entonces luego que yo lo hago así, Dios en su gracia, acuérdense lo que hablamos ahorita, por su misericordia, me va a dar al corazón esa motivación para yo también ser edificado. Él va a traerlo a mí, a mi vida, en segundo lugar. Y en tercer lugar, entonces también esa forma va a buscar alcanzar al inconverso. Es en ese orden. Primero buscando darle la gloria a Dios.
Cuando yo me reúno como iglesia, eso es lo primero que yo hago. Es entender cómo Dios pide ser adorado. Y hacerlo así. No tengo libertad de hacerlo de otra forma. El mesero no tiene libertad de traer otro plato para el comensal. No. El mesero tiene que traer el plato que pidió el comensal. Entonces, esta forma que se conoce como el principio regulativo de la adoración es la que nos dice a nosotros cómo Dios exige ser adorado. Es decir, nosotros tratamos de buscar en las escrituras, no tratamos, lo hacemos así, nos vamos a las escrituras y verificamos la forma en que Dios pide ser adorado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque las Sagradas Escrituras es un todo, no la dividimos. Es un todo. Hay una revelación completa y perfecta en las Escrituras. Entonces nosotros tenemos algunas razones para usar este principio. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, para probar que realmente creemos que Dios ha mandado cómo quiere ser adorado. Eso es lo primero, ¿verdad? Yo sigo ese principio regulador de la adoración, el principio regulativo, así que se conoce, es un término. Es un término que busca precisamente encontrar en las escrituras la forma en que Dios exige ser adorado. Entonces, eso es lo primero, probar que realmente creemos que Dios ha mandado cómo quiere ser adorado. En segundo lugar, cuando seguimos el principio regulativo de la adoración, evitamos abusos, esos abusos que se dan en muchas congregaciones en nuestros tiempos. Esa falta de reverencia que se da en muchas iglesias en nuestros tiempos. Evitamos esos abusos. En tercer lugar, por principios bíblicos o teológicos, porque es lo mismo, como por ejemplo la suficiencia de las escrituras, es decir, las escrituras deben de ser el todo para el creyente, es el sistema de conducta, de vida y de adoración para el creyente. En segundo lugar, porque las escrituras nos enseñan acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano, tiene control absoluto de todo y es Él el único que tiene derecho entonces a pedirnos como Él quiere ser adorado. Y en tercer lugar, el engaño del corazón humano, porque muchos de esos desastres que nosotros vemos en supuestos cultos en nuestros tiempos están basados en sentimientos de las personas. No, que yo siento que es así que debe de hacerse, o que yo siento que es de esta forma que debe de hacerse, o que no importa cómo se haga, Dios mira el corazón. Pero nos dice a nosotros ahí en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces yo no puedo dejarme llevar por un corazón que es engañoso, o por sentimentalismos, o porque me haga sentir bien, o porque me haga sentir cómodo, o porque si lo hago así va a atraer más gente. Es que un corazón no arrepentido por naturaleza no va a buscar a Dios. El corazón comienza a buscar a Dios cuando Dios lo transforma, cuando Dios lo hace nacer de nuevo. Por eso es tan importante orar por esas amistades familiares y compañeros de estudio, de trabajo que están en nuestro entorno, que no conocen al Señor y que nosotros le estamos predicando el Evangelio. Orar por ellos para que Dios cambie esos corazones, para que Dios transforme esos corazones, para que cuando usted presente el mensaje, ese corazón sea convencido de pecado porque ya ha nacido de nuevo ese corazón. Amén. Entonces,
el principio regulador o el principio regulativo de la adoración nos lleva a nosotros a adorar a Dios tal como Él lo ha revelado en su palabra. Tal como Él lo ha revelado en su palabra. Entonces, cuando nosotros seguimos estos principios, nosotros debemos recordar que no solamente lo hacemos por una obediencia externa, sino que también debe ser una obediencia del corazón, porque esa es la actitud más importante delante de Dios o para Dios. A través de estos principios, el principio regulativo de la adoración, nosotros aprendemos no solo lo que es permitido en la adoración, sino también lo que es sabio en la adoración. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de adorar a Dios en una manera ordenada, con temor, delante del Señor. Nosotros no nos reunimos con una actitud indiferente con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través del canto, a través de los sacramentos, sino que también lo hacemos en una forma reverente. Porque el soberano Dios, el creador y sustentador del universo, se lo merece. No es solamente llegar y ya llegamos. Y porque nos conocemos todos, bueno, pues ya está, vamos a participar todos, qué bien. Es como si estuviéramos en nuestras casas, tranquilos, bien jovial. No, mis hermanos. En ese momento, cuando damos apertura al culto, estamos llegando ante la presencia de Dios, un Dios que demanda ser adorado, pero ser adorado de manera reverente. De manera reverente. No debemos de acercarnos al Señor con ligereza o con descuido. Es bueno que nosotros aprendamos esto, porque en nuestro contexto cultural nosotros somos dados a hacer las cosas como venga. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos pide que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos teniendo un alto concepto de delante de quién nosotros estamos. Y eso precisamente nos lo enseña el principio regulativo de la adoración. Entonces vamos a dejarlo hasta acá en esta noche. El próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a hablar acerca de lo que es la liturgia. Vamos a definir ese término de liturgia, que en el mundo evangélico de nuestros tiempos, hasta ese término es mal visto, porque son cosas que no se conocen, ¿verdad? No se han enseñado para nada. Porque no hay estudios, lamentable, mis hermanos. Pero bueno, es precisamente esto lo que queremos. Por esa razón, yo siempre le digo, trate de compartir su estudio entre sus conocidos. Usted debe tener ahí personas que de una forma u otra se están dando cuenta que las cosas que se hacen en esas iglesias no están bien, que necesitan cambiar. Y quizás usted va a ser ese medio que Dios va a usar para que esa persona comience a organizar su vida y la forma en que adora a Dios. Pero si usted no comparte esto, si usted se queda con esto guardado, si usted lo hace con vergüenza de que el otro oiga que usted está en este estudio, pues no vamos a quedar así, lamentablemente, pero Dios le va a pedir cuenta de eso a usted. Así que yo le invito, por favor, que comparta esto. Prepare su corazón también a aprender a asimilar estas verdades y trate de ponerla por obra cuando usted venga delante del Señor a adorar a Dios. Si usted pertenece a una iglesia que no sigue en estos principios, pues yo le invito entonces que usted comience a dar el ejemplo.
que usted comience a mostrar el ejemplo. Al principio va a tener mucho ataque, claro, pero yo estoy seguro de que Dios va a honrar esa disposición suya a que las cosas se hagan no conforme al sentimiento o a la motivación de un hombre, sino conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y como siempre les he dicho, cualquier pregunta, cualquier inquietud que haya surgido durante este estudio, no se quede con esa duda. Pregúnteme con toda confianza. Estamos dispuestos a ayudarle a responder y a clarificar cualquier cosa que no haya sido del todo entendido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta una próxima ocasión.